Cordial saludo para todos. Mi nombre es Stephanie Sanabria. En esta oportunidad les voy a presentar lo que es el aporte de Colombia en esta conferencia sobre Colombia, Familia y Derechos. Así la decidí titular. Es una realidad, problemáticas, propuestas para la protección de los niños y las niñas. Esta es una presentación interactiva que se dice por medio de Geniali. Bueno, en esta presentación hablaré sobre la realidad que viven muchos niños y niñas actualmente en Colombia. Una de las principales problemáticas que afectan sus derechos, algunas de las importantes leyes que los protegen y, y finalmente hablaremos de algunas de las soluciones que se pueden eh, tomar en estos casos, que se puede proponer desde la familia, la escuela, el Estado y la comunidad. Bueno, en esta primera diapositiva, lo que podemos encontrar es el objetivo de esta conferencia. El objetivo, pues, su propósito es analizar la situación de las infancias en Colombia, reconociendo que aunque existen normas políticas que buscan proteger a los niños y a las niñas, todavía hay muchas realidades que afectan su bienestar actualmente. También se busca hacer una reflexión sobre la importancia de garantizar sus derechos, no solo desde la ley, sino también desde la vida cotidiana, especialmente en los hogares, escuelas y comunidades. Presentamos acá algunas de las realidades que se viven en Colombia. Colombia es un país supremamente diverso e igualmente también se ve bastante, bastante desigualdad social y económica. Si bien pues tenemos colegios de estrato 6, estrato 8, 10, en donde los niños muchas veces desperdician la comida, muchas veces eh, hay muchos recursos que realmente se botan, sobran. Y también tenemos la realidad completamente opuesta, como lo pueden visualizar en esta imagen, que pues no es una realidad aislada de Colombia, que muchos de los niños tienen que escoger una sola comida, sea almuerzo, desayuno o cena, porque no tiene realmente las condiciones eh, para tener las tres comidas mínimas en el día. No cuentan con los recursos, el plantel educativo está en decadencia o hay un solo docente para toda primaria y pues estas situaciones hacen que sea aún más grave la realidad. Las problemáticas más frecuentes en Colombia son la pobreza, la desigualdad y la violencia que ha afectado bastante, más que todo en zonas eh, alejadas, en zonas alejadas, ya sea como el Chocó, norte de Santander, estas zonas que en la parte baja también del Amazonas, en La Guajira, son problemáticas que se viven y pues eso agrava más la situación de los estudiantes. Y la idea pues también es presentar algunas posibles soluciones en cuanto a cada uno de los ámbitos en los que interactúan los niños a diario. Colombia, un país diverso pero desigual. Bueno, Colombia es un país que tiene mucha diversidad, tanto cultural eh, como, como pues biológica, por decirlo así. Esto, encontramos mucha diversidad de climas, mucha diversidad también de culturas, de costumbres, de comunidades y de formas de vida. Sin embargo, la diversidad también está marcada por muchas desigualdades, como lo mencionaba anteriormente. No todos los niñas y niños viven su infancia de la misma forma. Por ejemplo, podemos pues comparar a un niño estrato 6, ambos papás son profesionales, trabajan, los llevan a un buen colegio, tiene acceso a tus tres comidas al diario, mientras que un niño estrato 1, 2, o a veces menor estrato, tiene que levantarse para
salir a trabajar, vendiendo cosas en las calles, muchas veces recibe mucho maltrato, violencia, no tiene acceso ni a salud ni ni a una educación de calidad y eso hace pues que tenga una calidad de vida bastante precaria. Bueno, eh, Bueno, por eso cuando hablamos de los derechos de la infancia en Colombia, no podemos quedarnos solamente con lo que se plasma en las leyes, que si bien es cierto, pues sí se tiene una normatividad bastante contundente en cuanto a a las leyes de los niños, también se debe mirar lo que realmente ocurre en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la que muchos niños y niñas realmente carecen de estos derechos que por ley se les debería garantizar. Eh, bueno, algunos de los aspectos en donde se enfrentan como más o que crean más estas condiciones son la pobreza, la violencia, el abandono, la migración, desnutrición o dificultades pues, para acceder a una educación de calidad, porque pues no se tienen los pilares básicos cubiertos, es decir, no se tiene una vivienda digna, no se tiene una alimentación de calidad y esto hace pues que la educación realmente pase a un segundo plano. Bueno, esta es la realidad de muchos niños y niñas realmente en Colombia, que se ve bastante, aún en el año 2026 se ve bastante marcado por el conflicto armado, por situaciones en donde tienen que vivir al margen de la guerrilla. eh, También se ve lo que es la inseguridad alimentaria. eh, Esto pues afecta directamente el bienestar de los niños y las niñas. Bueno, acá pues planteo una pregunta. ¿Todos los niños en Colombia viven sus derechos de la misma manera? En teoría, sí. ¿Por qué? Porque la ley pues presenta, bueno, la ley presenta como tal una igualdad para todos, pero en la realidad termina siendo otra cosa muy distinta, porque aunque sí se presenta la ley y la ley es muy expresa y manifiesta que es para todos, en el ejercicio de hecho realmente no ocurre así. Existe mucha desigualdad y algunos entes que deberían ser protectores realmente terminan siendo los espacios en donde los niños más son violentados. ¿A qué me refiero? A muchos centros del ICBF que no son casos aislados. em, es donde los niños más sufren de acoso, o sea, sexual, de golpes, de maltratos, de abuso psicológico, y esto pues hace que sea aún más complejo realmente tener una reivindicación de sus derechos, porque muchas veces vienen de familias disfuncionales con estos problemas de violencia y se van a un entorno, a una casa hogar donde esto se aumenta todavía más. Entonces eso hace que la realidad sea más compleja todavía. Datos que se muestran en la realidad. Bueno, la realidad de muchas infancias en Colombia es bastante compleja, aunque hay niños que crecen en ambientes seguros, con oportunidades, también hay niños que viven en condiciones bastante vulnerables. El 9,9% de la pobreza, bueno, según el DANE, lo que informa el DANE es que hay un registro del 9,9% de pobreza en Colombia. Si bien es cierto, sí ha disminuido, pero pues son cifras que todavía siguen siendo alarmantes. 3,7 millones de niños y niñas necesitan una ayuda urgente porque no viven en las condiciones pues básicas para tener una calidad de vida y una dignidad como tal, un bienestar general. Mm, y pues esto, o sea, esto es una problemática tanto de educación como de salud. Hay muchos niños que crecen en desnutrición o que tienen que comer comida descompuesta o en mal estado y esto genera bastantes enfermedades. El acceso a agua potable se esperaría que
en el año 2026 ya fuera una realidad para todos. Sin embargo, no lo es. Hay muchos niños todavía que esperan y recolectan agua de lluvia y esa es el agua que utilizan. Entonces, pues por eso se tienen después enfermedades muchísimo más complejas. Estas son algunas de las principales problemáticas que se afectan en Colombia. Eh, tenemos la pobreza, limita el acceso a educación, vivienda, recreación. Muchas veces son niños que sufren abandono, que uno de sus padres realmente se desentiende, niños que quedan a merced de la calle, que sufran muchos abusos y muchas violaciones, muchas circunstancias bastante duras, que tienen unas presas educativas supremamente grande. También hay zonas indígenas donde no se tiene acceso a educación de calidad, donde existe una brecha bastante marcada por el idioma, por los dialectos que ellos manejan. Hay veces que no se tiene ese respeto por la cultura y por la identidad cultural que tienen ellos. Esto pues creando también una distancia bastante grande, la inseguridad alimentaria, la violencia intrafamiliar, que entre, bueno, según el DANE, se hace una investigación, em, se presentaba muchas veces más violencia intrafamiliar entre menos estrato era, e incrementaban más estas problemáticas. Muchas veces se relacionaban con drogas o con alcohol. El conflicto armado también sigue siendo una problemática hoy en día, lo que hace que esto sea bastante más complicado para los niños y adolescentes que hay veces toman esta alternativa por tener dinero fácil, después ya cuando están inmersos en esa realidad tan fuerte y se dan cuenta que realmente no es como se la dibujaron, no es como se decía, ya realmente no pueden salir de esa zona de conflicto, porque eso los pone realmente en riesgo y no existe una protección contundente del Estado porque es una realidad que se sigue presentando. Si bien es cierto, se ha disminuido. em, es muy disidente esas cifras. Derechos que se ven afectados, el derecho a la educación. ¿Cuándo se afecta? Cuando no hay acceso, no hay permanencia, en cuanto hay mucha deserción escolar, en cuanto los chicos prefieren dejar de estudiar para empezar a delinquir o a tomar otras decisiones de vida. El derecho a la salud, muchas veces no se tienen controles en cuanto a crecimiento y desarrollo. La alimentación generalmente no es la segura, derecho a la protección, cuando hay maltrato, abuso, abandono, derecho a la familia digna, cuando no existe un entorno afectivo seguro y protector. Es más, es al contrario, cuando los chicos em, encuentran al violentador en su casa, son víctimas de esos conflictos intrafamiliares. El derecho al juego, ¿cuándo se afecta? Cuando el niño tiene que dejar a la fuerza, a las malas, tiene que dejar de ser niño y empezar a asumir responsabilidades de adulto. Muchas veces ocurre que eh, las familias tienen bastantes hijos y los hijos mayores son los que se encargan de sacar adelante a los niños y son los que se responsabilizan, cortando esa etapa tan primordial de la infancia y perdiendo como tal estos derechos a ser niños, a poder jugar, a poder disfrutar de su infancia y el derecho a la participación donde sus voces no son escuchadas. Bueno, acá quise plasmar un video de la UNICEF donde nos
nos plasman lo que son los derechos de la niñez. Bastante. La realidad que plasman también los niños donde se evidencia que, y ellos mismos lo sienten así, que muchos de los recursos se van más que todo para estas zonas cercanas a la capital y muchas de las zonas alejadas quedan en su segundo plano. Bueno, presentamos acá también lo que es el marco normativo de los niños, de las normas que protegen a los niños y niñas en Colombia. Como primera medida tenemos la Constitución Política de Colombia, pues que es el centro de todo, donde parte toda la normatividad. Presentamos también la Ley 1098 de 2006, también conocida como el Código de Infancia y Adolescencia. Esta busca garantizar el desarrollo pleno de los niños y las niñas y adolescentes en ambientes de amor y felicidad y comprensión. Además, Colombia también reconoce la Convención sobre los Derechos de los Niños. em, que entiende a los niños como sujetos de derecho. Sin embargo, aunque estas normas son muy importantes y existen todavía más, hay una gran gama de normativas, sin embargo, expuse como las tres más relevantes. Todavía existe una distancia bastante grande en lo que dice la ley y lo que realmente las vivencias de los niños a diario. Eh, por eso, pues no basta con tener las leyes, también es necesario aplicarlas y hacerlas valer, hacerlas cumplir realmente con entes que se preocupen por los niños. Ruta de protección. Bueno, cuando se vulneran los derechos de los niños es necesario actuar de forma oportuna. Primero, se debe observar las señales de alerta. ¿Cuáles pueden ser? Tristeza, aislamiento, miedo constante, heridas frecuentes, que los niños se excluyen solos, mantienen aisladitos, hambre, bajo rendimiento escolar. Cuando hay enfermedades, pues por la desnutrición, esto se ve físicamente. Cuando hay mala calidad del agua se pueden observar también en los ojos que se ven de pronto de color amarillo, la piel se ve más pálida, el niño se ve decaído. Estas señales de alerta tenemos que estar muy pendientes y observarlas. Segundo, se debe escuchar al niño con respeto, sin juzgarlo, brindándole confianza en un entorno que él se sienta tranquilo, donde no se sienta confrontado, donde se sienta muy ameno y muy abierto a poder expresar lo que tiene por decir, porque muchas veces estos niños con realidades tan complejas prefieren callarse las cosas, no decir nada por miedo, pues también y ahí la vergüenza al que dirán también, a ser juzgados o discriminados. Tercero, se debe informar a la situación. Apenas se encuentra una señal de alerta, no quedarse callado, informar ya sea a los superiores, a los coordinadores o a los directivos
para empezar a tomar la ruta, una ruta de acción. Em, Igualmente, cuando se activa la ruta de atención, se deben acudir a entidades como la Comisaría de Familia, la Policía de Infancia y Adolescencia o la Defensoría del Pueblo, dado el caso de la situación. También existe una línea a la que se puede acudir, que es el 141 del ICF, donde se pueden reportar situaciones donde se encuentre abuso, maltrato, abandono, trabajo infantil o cualquier tipo de vulneración de derechos. Esta ruta es importante porque la protección de los niños no solamente tiene que quedarse en la preocupación, sino debe convertirse en una acción contundente para que esto no siga pasando con ese niño en particular. Soluciones que se presentan, pues una propuesta en cuanto a las soluciones, en cuanto a las problemáticas que he mencionado. Desde el primero, desde la familia se debe proponer una crianza basada en el amor, en el respeto, la escucha, el diálogo, porque es un derecho de los niños que se tenga y crezcan en lugares seguros y protegidos. Desde la escuela se debe fortalecer proyectos. Ah, bueno, es muy importante que la familia se involucre en la educación del niño, que no solamente que el niño vaya a la escuela y ya, y que después llegue a la casa y prestarle cualquier celular o algo para que se distraigan. No, los padres deben estar bastante conectados con la educación del niño, ya que esto va a aportar bastante en cuanto a su vida académica de acá en adelante. Eh, Además que le va a proporcionar también un espacio seguro para crecer, ¿cierto? Desde, y se debe brindar también esa protección de que el niño no esté solo todo el día como se presentan en muchos casos, que los niños salen de estudiar, se quedan en casa solos todo el día hasta la noche que los papás llegan y ya, o sea, que no, se tiene que tener una figura en casa que pues que los cuide, que realmente les brinde ese acompañamiento. Desde la escuela se deben fortalecer proyectos pedagógicos sobre los derechos de la infancia, convivencia, educación emocional, resolución pacífica de conflictos, prevención del maltrato, alertar en caso de que se vea un caso de bullying, esos posibles casos de una vez alertarlo para que eso no escale, estar siempre muy pendientes, muy alerta de los niños, porque en un momento que uno se descuide puede pasar muchas cosas. Desde el Estado es necesario garantizar la mayor inversión en educación, salud, alimentación escolar, que es supremamente importante, porque un niño que no vaya bien alimentado, un niño que no haya tenido sus horas de sueño correcto, es un niño que académicamente no va a rendir, porque su cerebro no está en la capacidad de, de atención y de enfoque que debería tener. También se debe proveer de protección infantil, acompañamiento de las familias vulnerables y garantizar que estas familias tengan lo mínimo necesario para una subsistencia digna. Desde la comunidad se debe crear redes de apoyo, denunciar situaciones de vulneración de derechos y promover espacios seguros para los niños y las niñas. La solución no depende solamente de una persona o solamente de una situación. Todos, como comunidad, todos, tenemos una responsabilidad en la protección de las infancias. Para concluir, se puede decir que Colombia cuenta con unas leyes importantes para la protección de los niños, pero todavía existen algunas dificultades para que estos derechos se cumplan en la vida cotidiana. La pobreza, la violencia, la desigualdad educativa, el conflicto armado y la falta de protección siguen afectando a muchos niños y niñas en el país. También se concluye que la familia y la escuela cumplen un papel fundamental. La familia es el primer entorno protector y la escuela puede convertirse en un espacio de acompañamiento, prevención y orientación. Entonces ahí es donde empiezo a hacer yo la reflexión como futura docente y considero que proteger a la infancia también hace parte de nuestro labor pedagógico, si bien pues mi esperado también es aportar académicamente a los estudiantes, que aprendan, que tengan más conocimiento. También esta parte del ser docente incluye también el garantizar que los niños estén seguros, estén a salvo, que cuenten con unas condiciones
dignas también. Cualquier ruta, siempre estar muy pendiente, muy alerta, no subestimar nada. Si el niño llega con morados, preguntar y tener ese interés realmente de conocer al niño y involucrarse también con los niños para tener pues una infancia más amena, porque somos nosotros los adultos quien garantizamos eso a los niños. Un maestro no solo enseña contenidos, y más un maestro en primera infancia, también debe observar, escuchar, acompañar y puede activar rutas de protección cuando un niño lo necesita y de manera oportuna, previniendo pues que esas circunstancias avancen. Quise poner esta frase: proteger la infancia es cuidar el presente y construir un futuro más justo, porque, porque siento que esto constituye pues a lo que quiero concluir. Bueno, para terminar, pues estas son algunas de las referencias en las cuales eh, me basé para hacer esta presentación. Finalmente, pues se recomienda fortalecer la educación en derechos desde la primera infancia para que los niños sepan y estén alerta de cuáles son sus derechos y exijan también estos derechos también y puedan hacer estos primeros entes en donde se alerten y ven, hay algo que no concuerda con lo que me enseñaron en el colegio, tengo que empezar a hablar, tengan esa confianza de compartir también las cosas, porque también se debe apoderar a los niños también, que ellos se llenen de confianza y tengan estos espacios para comunicarse. Eh, Se recomienda orientar a las familias sobre una crianza respetuosa, dar algunas pautas de crianza más asertivas, eh, que prevengan el maltrato y presentarles herramientas para un acompañamiento emocional. Es importante también capacitar a los docentes para identificar señales de alerta y activar las rutas correspondientes. Además, se debe fortalecer los programas de alimentación escolar, salud y educación, tanto urbana como rural, especialmente la rural, y protección infantil. Bueno, eso ha sido todo, pues eh, agradezco mucho la atención prestada en esta presentación.